Hola a todos, mis queridos amantes del mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para sumergirnos juntos en un chisme que ha estado resonando con fuerza en los titulares y en las redes sociales, una historia que, créanme, tiene todos los ingredientes de un drama turco, pero esta vez en la vida real. Hoy vamos a desentrañar la guerra por Demet Özdemir revelada. Sí, han oído bien, una guerra. Y no estamos hablando de ejércitos ni batallas campales, sino de las sutiles, y a veces no tan sutiles, movidas que giran en torno a dos de las estrellas más brillantes de Turquía y, por qué no decirlo, del panorama internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse, y activen la campanita, para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Prepárense porque esto se pone más intenso que el final de temporada de una serie de suspenso. Imaginen esto, dos actores jóvenes, talentosos, con una química que traspasa la pantalla, protagonistas de una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era tan palpable, tan electrizante que los fans, nosotros, nos enamoramos no solo de sus personajes, Sanem y Can, sino de la idea de que su amor traspasara el set de grabación. Y durante un tiempo pareció que así era, o al menos, que había una conexión muy especial. Esa conexión, esa chispa que encendía nuestras pantallas, se tradujo en millones de seguidores enloquecidos, en un fervor que pocos seriales logran desatar. Cada mirada, cada gesto tierno entre Sanem y Can, alimentaba la fantasía colectiva de una pareja destinada a ser, tanto en la ficción como en la realidad. Y seamos honestos, ¿quién no se deleita ante la posibilidad de que la magia de la pantalla se materialice en la vida real? Pero como suele ocurrir en el glamuroso y a menudo complicado mundo de la fama, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen, ¿verdad? La industria del entretenimiento es un laberinto de apariencias, de guiones bien escritos y de realidades a menudo más complejas. La relación pública de Can y Demet, si es que llegó a ser una relación formal y no solo una fuerte amistad con tintes románticos, se convirtió en el foco de todas las miradas. Los paparazzi merodeaban, las redes sociales ardían con especulaciones, y cada aparición conjunta era diseccionada al milímetro. Los rumores comenzaron a fluir como ríos caudalosos después de la serie. Se les veía juntos, se compartían fotos, se hablaba de citas, de una relación que iba más allá de la amistad. Y seamos honestos, a todos nos encantaba esa idea. Ver a dos personas tan atractivas y exitosas juntas, construyendo un futuro, era una fantasía que muchos queríamos creer. La euforia de los fans se disparó creando un universo paralelo donde Sanem y Can eran una pareja de la vida real, destinada a la felicidad eterna. Sin embargo, como los buenos guiones turcos, la trama dio un giro inesperado. A medida que pasaba el tiempo, las apariciones conjuntas se volvieron más escasas, los comentarios en redes sociales cambiaron de tono, de la efusividad romántica a la preocupación, y de repente, ¡boom! La noticia de la ruptura o más bien del distanciamiento, que dejó a muchos fans desolados y preguntándose qué había pasado con la pareja de sus sueños. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, mis amigos. Porque lo que se nos presentó como una separación amistosa, o quizás simplemente un final natural de una relación que nunca llegó a ser plenamente pública, parece haber evolucionado, o más bien haberse complicado, hasta convertirse en lo que algunos llaman ahora, la guerra por Demet Özdemir. ¿Y quién es el supuesto contendiente en esta guerra? Pues por supuesto Can Yaman, quien, según los susurros y las filtraciones que han estado circulando, parece no haber aceptado del todo la ruptura, o al menos, no de la forma en que se esperaba. El concepto de guerra aquí es una metáfora poderosa, que evoca conflicto, estrategia y una lucha por el dominio o la atención. Las teorías son muchas y variadas. Algunos dicen que Can, con su personalidad carismática y a menudo descrito como un tanto impulsiva, simplemente no soporta la idea de que Demet siga adelante, de verla rehacer su vida. Es un rasgo humano, aunque en el contexto de la fama, adquiere dimensiones de espectáculo. Y es que después de todo, su fama y su éxito se entrelazaron de una manera tan profunda durante Erkencikus que quizás, para él, la ruptura fue mucho más difícil de procesar. La serie no solo catapultó sus carreras, sino que también creó un vínculo, real o percibido, entre ellos. Se habla de intentos de reconexión, de mensajes persistentes, de apariciones casuales en eventos donde sabía que ella estaría. Estas son las tácticas que en el mundo del espectáculo pueden
interpretarse como un intento de mantener el interés o de no dejar ir lo que se tuvo. Todo esto, claro, son especulaciones, pero ¿cuántas veces la especulación termina teniendo un fondo de verdad en este universo donde las cámaras nunca duermen? Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir. Una mujer fuerte e independiente que ha construido su carrera paso a paso, y que, según muchos, ha demostrado una madurez notable ante estas situaciones. Su trayectoria profesional es un testimonio de su talento y dedicación. Si bien es cierto que su relación con Khan fue muy publicitada, ella ha intentado mantener su vida privada, y cuando la relación terminó pareció hacerlo con dignidad, enfocándose en su carrera y en su propio crecimiento. Pero, ¿qué pasa cuando esa dignidad se ve desafiada por un ex que no parece querer soltar? Aquí es donde entra la idea de la guerra. No se trata de gritos o peleas públicas, sino de esas batallas invisibles que se libran en el mundo de las redes sociales, en los círculos de la industria y en las propias vidas de los involucrados. Son las luchas que se libran en la sombra, pero que dejan huellas en la percepción pública. Se rumorea que Khan, quizás influenciado por su temperamento o por la frustración, ha estado haciendo comentarios sutiles, indirectos, que podrían interpretarse como un intento de desacreditar o de generar controversia en torno a Demet. Estamos hablando de esas coincidencias en entrevistas, donde menciona ciertos detalles de su relación pasada de una manera que podría ser malinterpretada, o de esos likes estratégicos en publicaciones que critican a Demet o a sus nuevas relaciones. Es un juego peligroso sin duda, y uno que puede tener consecuencias serias para ambos, pero sobre todo para la imagen pública de Demet, quien, recordemos, está en un momento crucial de su carrera con proyectos internacionales en marcha. Mantener una imagen pulcra y enfocada en el trabajo es vital en esta etapa, y cualquier distracción o controversia puede ser perjudicial. Y no olvidemos el factor fanáticos. Los fans de Erkencikus son intensos, apasionados, y muchos de ellos siguen aferrados a la idea de Khan y Demet como pareja. Su devoción es un arma de doble filo. Por un lado, les da un apoyo incondicional en sus proyectos individuales. Por otro, puede generar una presión inmensa y, lamentablemente, dar lugar a comportamientos tóxicos en línea, donde los fans se convierten en los ejércitos de esta supuesta guerra, atacando a cualquiera que Demet elija como compañero en su vida o carrera, y defendiendo a Khan a capa y espada. Este fervor puede crear un ecosistema de rumores y ataques que amplifican cualquier fricción real o imaginaria. Pero, ¿qué hay de la revelación de esta guerra? ¿Cómo ha salido a la luz? Pues bien, la mayoría de la información proviene de filtraciones de fuentes supuestamente cercanas a ambos actores, de observadores de la industria, y de un análisis cuidadoso de sus comportamientos en redes sociales y en apariciones públicas. En el mundo del espectáculo, las fuentes anónimas son una moneda de cambio, y los detalles que se escapan de los círculos íntimos alimentan constantemente la narrativa mediática. No hay un documento oficial que declare la guerra, por supuesto. Es una narrativa que se ha construido, pieza a pieza, alimentada por la curiosidad insaciable del público por la vida de sus estrellas favoritas. La prensa del corazón y las redes sociales son los narradores de estas historias, tejiendo hilos de especulación y hechos fragmentados. Se habla, por ejemplo, de que Khan, al enterarse de que Demet estaba saliendo con alguien nuevo, habría reaccionado de forma poco diplomática. Quizás con celos, quizás con un sentido de posesión que en el mundo de las relaciones es un terreno muy delicado. Y es en esos momentos cuando el ego y las emociones toman el control, que las acciones pueden interpretarse como una guerra. La aparición de nuevos intereses amorosos en la vida de Demet parece haber sido un catalizador para la intensificación de estos rumores, provocando lo que algunos ven como una reacción protectora o posesiva por parte de Khan. La guerra, en este contexto, no es solo sobre el amor o el desamor, sino también sobre el control, la imagen y el legado profesional. Khan Yaman está intentando consolidarse como una estrella internacional, y las controversias, especialmente las que involucran a exparejas famosas, pueden ser perjudiciales. La imagen pública es un activo invaluable en la industria, y cualquier mancha puede afectar las oportunidades futuras. Por su parte, Demet Özdemir está construyendo una carrera sólida, y cualquier tipo de drama o conflicto innecesario podría desviar la atención de su talento y sus logros. Ella busca proyectar profesionalismo y ser reconocida por su arte, no por sus relaciones personales o los conflictos que puedan surgir de ellas. Es importante recordar que al final del día, son seres humanos. A pesar de ser figura
Públicas tienen sentimientos, tienen derecho a seguir adelante con sus vidas y a buscar su felicidad. Lo que para nosotros puede ser un tema de conversación intrigante, para ellos puede ser un momento doloroso y complicado. La presión mediática, la constante vigilancia de los fans, todo esto añade una capa extra de dificultad a la superación de una ruptura, especialmente cuando la química que compartieron en pantalla fue tan intensa y creíble. La línea entre la vida pública y privada se vuelve difusa, y cada paso en falso puede ser magnificado por el ojo público. Quizás la clave de esta guerra no esté en quién está atacando más o menos, sino en la forma en que se manejan las expectativas. Los fans querían que fueran pareja para siempre y cuando eso no ocurrió, muchos se sintieron decepcionados. Y esa decepción a veces se traduce en una exigencia, en una necesidad de que la historia tenga un final feliz, aunque sea un final dictado por ellos. La industria del entretenimiento se nutre de las fantasías del público, y cuando esas fantasías chocan con la realidad, pueden surgir tensiones. Entonces, ¿qué nos dice esta historia sobre el mundo del espectáculo? Nos dice que la línea entre la ficción y la realidad puede ser increíblemente delgada. Nos dice que el amor y el éxito, cuando se mezclan con la fama, pueden ser una combinación explosiva. Y nos dice que a veces las batallas más intensas se libran en el silencio, en las miradas, en los gestos sutiles que solo los más observadores logran captar. La fama añade una presión inmensa y las relaciones dentro de ese mundo están bajo un escrutinio constante, lo que las hace más frágiles y susceptibles a interpretaciones externas. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles motivaciones detrás de lo que se está llamando la guerra por Demet Özdemir revelada. Hemos visto cómo la química en pantalla puede generar expectativas enormes y cómo esas expectativas, cuando no se cumplen, pueden llevar a situaciones complejas. Y hemos reflexionado sobre la presión que enfrentan las figuras públicas en sus relaciones. La historia de Can y Demet, o al menos la narrativa que rodea su relación post-serie, es un reflejo de cómo la fascinación del público puede transformar la vida privada de las estrellas en un espectáculo público. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Y todo esto sin haber pronunciado una sola palabra fea o sin haber entrado en detalles escabrosos, porque al fin y al cabo, respetamos la privacidad de todos, incluso de quienes están en el ojo del huracán mediático. Nuestro objetivo es analizar y compartir información, manteniendo siempre un tono respetuoso y centrado en la perspectiva del entretenimiento y la industria. Y ahora, mis queridos seguidores, la pelota está en su tejado. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que realmente hay una guerra en curso? ¿Cómo creen que deberían manejar Can Yaman y Demet Özdemir esta situación? Me encantaría leer sus opiniones, sus análisis, sus teorías, aquí abajo en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Sus perspectivas enriquecen nuestras discusiones y nos ayudan a ver diferentes facetas de estas complejas historias. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante y les dio algo en qué pensar, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que aman el mundo del espectáculo y que disfrutan de desentrañar los misterios detrás de las estrellas. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Gracias de corazón por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense mucho y sigan soñando.